Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más de matemáticas. En el día de hoy vamos a repasar los conceptos básicos de estadística. Entonces, iniciamos. La estadística es la parte de las matemáticas que se encarga del estudio de una población por medio de la recolección, organización, procesamiento y análisis de información utilizando datos que expresan una frecuencia. Población. Cuando yo quiero hacer una investigación de algún tema en particular, miro a quiénes les voy a aplicar la encuesta o sobre qué datos voy a hacer la investigación. Cuando hablamos de población, estamos haciendo referencia al conjunto de individuos sobre el cual se va a estudiar cierta característica. Entonces, ese grupo grande. Por ejemplo, una investigación de Colombia. Entonces, Colombia tiene 7 millones de habitantes. Entonces, es un grupo muy grande. Cuando el grupo es muy grande y la investigación pues se saldría de las manos, se acude a la muestra, que es un grupo representativo de esa población. Por consiguiente, sigamos hablando de 7 millones de colombianos, pues sencillamente de esos 7 millones de colombianos se le va a hacer el estudio a 1,5 millones de colombianos. Es mucho más fácil trabajar, es mucho más fácil recolectar la información y analizar todos los datos. Y el individuo es cada uno de los elementos que componen una población o una muestra. Como en este momento estamos hablando de personas, entonces podríamos decir que el individuo es cada persona a la cual se le va a aplicar o a la cual se va a intervenir para hacer una investigación. Método. A la hora de hacer un método se pueden recurrir a diferentes estrategias para recolectar la información. Entre ellas tenemos las encuestas. Se hace un enunciado muy claro para que la gente sepa sobre qué se le va a preguntar y una serie de preguntas que tienen varias opciones de respuestas. Estas encuestas pueden ser desarrolladas o resueltas en una hoja impresa, ¿no es cierto? O a través de formularios digitales que nos mandan a nosotros por WhatsApp o por Telegram o por internet, por las tablets nos llega y que es una manera más fácil de ubicar a las personas y que nos solucionen las encuestas. Otra manera de hacer una investigación para obtener un dato estadístico son los censos. Son aquellos estudios que realizan los estados para averiguar el estilo de vida y la clase de vida de las personas de su ciudad o de su país. Y las entrevistas, ya eso es una situación mucho más personal, mucho más cercana, mucho más privada. Entonces, y ahí ya se miran datos y situaciones muy específicas. La frecuencia. A partir de la recolección de datos se realizan los análisis de acuerdo con las frecuencias obtenidas, ya que ellas representan la cantidad de veces que se repite un suceso durante la realización de un muestreo. Vamos a mirar aquí esta gráfica. En esta gráfica nos muestran las frecuencias. ¿Cuáles son las frecuencias? Cada una de estas barras. ¿Cuántas veces se repite una información? Por ejemplo, están haciendo las listas de cuántas camisas necesitan para surtir un local de caballeros. Entonces ya mirando acá la talla M, decimos que se necesitan 12 camisas talla M. Mira, mientras que de las XL solo necesitan 4. Entonces, este 4 y este dato son los que me dan la información necesaria para yo poder determinar qué voy a hacer. Ahora, clases de gráficos. Cuando yo estoy hablando de estadística, también estoy hablando de cómo representar toda la información recolectada. Y hay diferentes clases de gráficos. Los gráficos de barras que pueden ser representados en forma vertical, que de hecho son las barras más usadas, o las horizontales. Si miramos en este ejemplo, en este lado, en el costado vertical, se encuentran números donde están hablando de las variaciones de la moneda y en la parte inferior, horizontal, están hablando de cada una de las monedas en sus diferentes denominaciones, dólares, euros, pesos y bolívares.
Y miren que acá nos dan otra información adicional porque es un estudio en tres fases, podríamos decirlo. El primer trimestre representado en el azul, el segundo trimestre en rojo y el tercer trimestre en amarillo. En otras palabras, cuando nos hacen este tipo de investigaciones, entonces nos damos cuenta, por ejemplo, en este caso, que el dólar se mantuvo en los 2000, ¿no es cierto? Mientras que el euro en el tercer trimestre subió casi, podríamos que decir, de 2.500 a 2.700 y este casi que alcanzó a tocar los 3.000, ¿no es cierto? En pesos estamos mirando que la moneda entre el primero y el segundo trimestre estuvieron por debajo de los 2.000, mientras que en el tercer trimestre se comportó mejor la moneda y llegó a los 2.000. ¿Sí ven cómo una sola tabla de manera visual nos puede dar tantas informaciones? Continuemos. Gráficas de líneas. Estas funcionan es básicamente colocando el punto exacto donde está la respuesta en cada uno de sus momentos. Mírenlos acá. Y después de que yo coloco los puntos, cada una de esas variaciones con una línea. No es más. Tenemos la gráfica circular. Se conoce circular porque al principio se hacía solo en un plano, a partir de un círculo, y ahí se colocaban toda la información. La gráfica circular es hecha para dar valoraciones de tipo cualitativo. ¿Por qué cualitativo? Porque siempre lo va a dar en porcentajes. Y en esta gráfica, aunque no tenemos el dato, nos damos cuenta que según la investigación que estuvieran realizando en este gráfico, Asia tenía el mayor porcentaje de la investigación, mientras que Oceanía tenía su menor porcentaje. Entonces, y dentro de cada franja está el tema a estudiar y su porcentaje, y visualmente es muy conocido. Esta gráfica circular también es conocida cuando está así, como en tercera dimensión, como las torticas. Los pictogramas. En esta representación nos valemos de dibujos para representar un dato estadístico siempre y cuando se pueda. Entonces, obviamente aquí sí fue muy fácil porque estábamos hablando de árboles, ¿sí? De la tala de árboles, de explotaciones agrícolas. Y entonces el árbol representa toda la parte agrícola de explotación de diferentes regiones, de diferentes países y sus variaciones. Entonces, pictogramas tiene que ver con dibujos. Ahora, cartogramas son los datos estadísticos de mapas. Entonces, por ejemplo, en esta investigación, aunque no nos dieron el título de estudio, nos damos cuenta que hablan de kilómetros cuadrados. Yo me estaría imaginando extensiones, la extensión de cada país, ¿no es cierto? Y nos damos cuenta que unos conservan las mismas proporciones y los mismos colores. Entonces ahí todos venimos a jugar con la imaginación, con la observación y el análisis de los datos. Cartogramas, niños, no se les puede olvidar, es de mapas, áreas. Estas ya vienen representadas por franjas y por lo general vienen de mayor a menor el dato que nos están dando de información. Y terminamos con estas mixtas. Las mixtas es cuando se unen dos tipos de representación de gráficas. En este ejemplo tenemos barras y líneas. ¿Listo? Entonces hay representaciones estadísticas que están de esta manera y están bien elaboradas, no hay problemas. No estoy diciendo que estas sean las únicas, chicos. Hay otras clases de representación gráfica, yo solo quise dejar aquí las más conocidas. Para entender todo esto que estamos trabajando, entonces los invito a que miren el siguiente video, que es estadística para principiantes. Y ahí vamos a hacer de manera más didáctica, con un ejemplo más claro, todo este tema que vimos hoy. Que estén muy bien y bendiciones.